Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Me voy a presentar un poco para los que no me conozcáis. Mi nombre es Inés, primer vídeo que lo voy a estar diciendo. Soy R1 de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario La Paz. Y bueno, hice mi carrera en la Universidad Autónoma de Madrid. Ya me pongo nerviosa porque es que es como súper raro. O sea, hasta ahora nunca podía decir que ya era residente, pero efectivamente ya soy residente. Empiezo la residencia en 12 días, ya tengo oficialmente mi plaza. Así que bueno, quería contaros un poquito acerca de mi residencia, la especialidad que he escogido, porque bueno, sé que es una especialidad que aunque realmente todos sabemos lo que es, ¿vale? Todos hemos ido alguna vez al centro de salud y nos ha atendido un médico, a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a quien sea, ¿vale? Entonces sí que sabemos un poco qué es esto el médico de cabecera, pero sí que es cierto que medicina familiar y comunitaria tiene un montón de salidas, ¿vale? Que no es solo ser médico de cabecera en el centro de salud. Es cierto que esa es la salida mayoritaria, igual que de pediatra, cuando la gente hace pediatría, pues tienes la salida de neonatos, de digestivo, de no sé qué, pero es verdad que dices, bueno, pues al final la mayor parte de la gente acaba en el centro de salud. Pues con medicina familiar pasa un poco lo mismo, ¿vale? ¿Pero esto significa que esta sea la única salida? Pues no, ¿vale? También hay un montón de salidas que también las iré hablando con vosotros a medida que vaya avanzando en la residencia, pero bueno, puedes estar en cuidados paliativos, puedes estar en urgencias del hospital, que de hecho hay mucha gente que coge familia porque lo que quiere hacer es urgencias, y en España no existe la especialidad de urgenciólogo, ¿vale? Entonces, pues la gente que quiere ser urgenciólogo o urgencióloga, pues muchas veces lo que hace es meterse a familia, ¿vale? Entonces está también esta salida, está también la salida de ambulancias, está también pues la salida luego también en privada, ¿vale? Que hay mucha gente que se piensa que no hay privada de medicina en familia y sí que hay, ¿vale? Luego de hecho también está la salida de hacer pediatría en el centro de salud. Esto creo, por lo que he ido hablando con vosotros por Instagram, que por cierto si no me seguís lo voy a dejar por aquí, que no es así en todas las comunidades, pero bueno, en los sitios en los que en el centro de salud X falta un pediatra, se puede ocupar estas plazas con médicos de familia, ¿vale? También hay un máster en pediatría para luego los de familia y demás, que creo que no es obligatorio para trabajar, igual que el máster de urgencias no lo es para trabajar después en urgencias, pero bueno, yo a lo largo de mi residencia, que van a ser 4 años, os voy a ir contando todo. Y bueno, básicamente quería hacer este vídeo porque me preguntáis muchísimas dudas, no sabéis, algunos os ha extrañado un poco que diga, en un hospital, tengo que elegir hospital, y varios me habéis escrito diciendo, ¿cómo que hospital? Pero si el médico de familia no está en el centro de salud, ¿no tendrías que elegir un centro de salud y un hospital? Y bueno, os lo quería contar porque básicamente todas estas dudas que tenéis vosotros son las mismas dudas que tenía yo antes. Yo cuando estaba en la carrera tampoco tenía ni idea de que los médicos que había en urgencias eran médicos de familia, ¿vale? O sea, es verdad que en urgencias también hay internistas, también puede haber neumólogos, puede haber un poco cualquier cosa, pero es verdad que la gran mayoría son médicos de familia y yo hasta que no rote por el servicio de urgencias no me enteré, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiero intentar hacer es... acabo de ver que algo se ha caído por el balcón de enfrente. Espera, voy a mirar a ver qué es, qué susto. Vale, ya estoy de vuelta, o sea, es que me ha entrado pánico porque yo tengo fuera tendidas las sábanas y justo es que se le acaba de caer como una funda de almohada, debe ser o algo así al vecino de enfrente. Por favor, que no me pase, estoy viendo ahí la mía, que no se huele. Pero bueno, que seguimos ahora ya con el vídeo. Entonces, no sé muy bien qué tipo de vídeos iré subiendo, cómo será esto. Sí que me gustaría ir contándoos pues absolutamente todo, o sea, todas las dudas que tenéis vosotros ahora son dudas que incluso también tengo yo o también tenía yo hace tiempo. Entonces, bueno, a lo largo de mi etapa en la residencia sí que me gustaría ir contándoos un poco, pues eso, yo que sé, típicas cosas que ahora a mí me dan miedo, de se puede tener vacaciones, no, cómo son las guardias, qué tipo de responsabilidad tienes, yo que sé, cómo es el ambiente, qué cosas te dejan hacer, cuáles no, puedes recetar, yo que sé, un montón de cosas que me preguntáis, que la verdad casi todas también me las pregunto yo. Entonces, bueno, pues quería contároslo. Entonces, para este vídeo voy a utilizar el móvil, que bueno, esta me la compré en Shein, por cierto, monísima esta funda me ha parecido, y tiene de estos así para colgar. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es enseñaros un poco en qué consiste la residencia, ¿vale? O sea, ya os digo que la residencia son 4 años y al contrario de lo que mucha gente piensa, no es todo en el centro de salud. De hecho, vais a ver que el único año en el que estamos completamente en el centro de salud es de R4, ¿vale? Es decir, el último año de residencia. Pero cada año vamos rotando por diferentes sitios, hacemos urgencias guardias no solo de urgencias, sino también de diferentes especialidades. Entonces, mis resis mayores me pasaron un documento en el que venía como todo esto a la hora de elegir hospital y bueno, ya sabéis que finalmente yo elegí La Paz. Luego también os contaré quizá pues los motivos a la vez que os voy contando esto. Entonces os voy a ir contando un poco cuáles van a ser
las rotaciones según lo que me han pasado los resis mayores. Después, a medida que yo vaya pasando por las diferentes rotaciones, pues ya os iré contando qué tal, os iré contando exactamente cuál es mi programación y demás, pero bueno, que vamos a empezar ya con el vídeo y espero que os guste mucho. Os leo por comentarios cualquier otro tipo de duda que tengáis, comentarios, sugerencia, o sea, cualquier cosa que queráis que haga otro vídeo. Dentro de la residencia de verdad que os lo agradezco un montón si me decís ya exactamente qué vídeos os gustaría ver, qué cosas os llaman la atención de la especialidad, porque yo todo esto luego lo leo, os respondo y cojo ideas también para vídeos. Así que nada, vamos con el vídeo. Vale, vamos a empezar. Lo primero de todo, ya os digo que nosotros en Medicina de Familia tenemos unas rotaciones en el hospital y luego tenemos la rotación del centro de salud. El centro de salud, siempre estamos en el mismo centro de salud, siempre estamos con el mismo tutor y esto se elige por número de orden MIR, ¿vale? Que también es algo que me habéis preguntado. Yo, por ejemplo, este año en La Paz he entrado la segunda, entonces eran 18 plazas y yo he entrado la segunda, ¿vale? Entonces nos van a ofrecer tutores para todos, es decir, que mínimo hay 18 tutores y creo que se suelen ofertar más tutores de los que hay, o sea que imaginaos que en vez de 18 tutores nos ofertan 20 y luego el chico que eligió antes que yo, pues él irá y de esos tutores que oferten, que todavía no nos han dicho ni cuáles son ni qué centros de salud, porque es verdad que hay centros de salud asociados al hospital, pero cada año se ofertan unos tutores, se ofertan unos centros de salud y yo ahora mismo pues no sé ni siquiera cuál va a ser este centro de salud. Entonces el primer día llamarán al chico que va delante de mí a que él elija, ¿vale? Entonces él elegirá un tutor y bueno, la suerte que yo voy a tener es que al ser la segunda, pues realmente solo me van a quitar un tutor, ¿vale? Que bueno, a lo mejor justo ese tutor yo no lo quería o sí, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, lo bueno de ser la segunda, ya os digo, es que solo tengo una persona por delante de mí eligiendo. Si fuese a lo mejor la séptima, la octava, la última, pues es verdad que te vas quedando un poco como con las sobras. Pero bueno, hay que tener en cuenta que todo el mundo me ha dicho que es verdad, o sea, es que todos los tutores van a ser buenos, todos los tutores son gente que quiere aprender, o sea, perdón, que quiere enseñar y que le gusta que haya gente pues aprendiendo de ellos y demás. Entonces, pues obviamente, si es alguien que se apunta ahí voluntariamente para ayudar y tener residentes y demás, pues sí que es cierto que yo que sé, o sea, me han dicho que hay que fijarse, por ejemplo, pues se hace ecografía, se hace cirugía menor, ¿sabes? Como porque son cosas que tú quizá vas a poder aprender de tu tutor, pero bueno, eso ya os lo contaré en otro vídeo. Entonces, ahora tengo aquí todo, que siempre pues nos contaban un poco y os voy a enseñar un poco esta tabla, ¿vale? Que me hizo mi resi mayor y en esta tabla es donde nos pone un poco cuáles son las rotaciones, ¿vale? No sé si alguna cambiará, ¿vale? Porque yo que sé, es posible que alguna cambie, pero vamos a empezar por R1. Lo mismo, no significa que este vaya a ser el orden porque somos 18, entonces pues cada uno vamos a tener un calendario diferente y demás. Pero bueno, de R1 hay un mes que vamos a estar rotando por urgencias, ¿vale? O sea, va a ser un mes el horario pues normalmente es de 8 a 3, entonces durante ese mes de 8 a 3 yo estaré rotando por urgencias, ¿vale? Después tenemos otro mes de urgencias pediátricas en La Paz y luego hacemos 15 días de urgencias pediátricas en el Hospital Infanta Sofía, ¿vale? El Hospital Infanta Sofía también pertenece a nuestra unidad, entonces bueno, eso también está muy guay porque aunque hay residentes, en La Paz somos 18 residentes y en el Infanta Sofía son 7, pero creo que ellos hacen alguna rotación en La Paz y nosotros hacemos alguna rotación en el Infanta Sofía. Entonces, esto es algo que a mí también me gustó muchísimo de La Paz, y es que La Paz no solo tiene rotaciones por La Paz, sino que tiene rotaciones, ya veréis, por La Paz, por el Carlos III, por el Hospital de Canto Blanco y por el Hospital Infanta Sofía, es decir, que durante nuestra residencia vamos a estar viendo mínimo 4 hospitales, ¿vale? Y esto a mí también me parece guay porque ves formas diferentes de trabajar y bueno. Las urgencias pediátricas yo la verdad, ya os contaré, tengo muchísimas ganas, yo lo disfrutaba muchísimo siendo estudiante en La Paz, que bueno, es lo que yo conocía, pero los disfrutaba un montón y yo qué sé, o sea, fui como de hecho a alguna guardia más de la que había que ir porque me gustaban un montón, pero es verdad que no nos quedábamos por la noche y este tipo de cosas y que bueno, que al final no era la misma responsabilidad, pero bueno, ya mis resis mayores me han metido un poco de miedo, que dicen que son bastante horribles las guardias, así que bueno, ya os contaré exactamente, pero bueno, a priori es una rotación que de verdad que me hace muchísima ilusión. Después aquí tenemos centro de salud, ¿vale? Entonces nos dicen que tenemos 4 meses en... Vale, 4 meses tenemos en el Hospital de La Paz. Ay, ahora que lo estoy pensando. Pone 4 meses en el Hospital La Paz y 4 meses y medio en el Hospital Infanta Sofía. O sea que a lo mejor lo que os he dicho antes creo que no es así, me estoy dando cuenta. Que a lo mejor lo de urgencias pediátricas es que nosotros de La Paz hacemos un mes y los del Infanta Sofía hacen 15 días, ¿vale? Que esto es probable. O sea que olvidaros entonces lo que os he dicho, ¿vale? Que no pues rotaré por ahí. Entonces...
Ya no lo sé. Ya me he quedado con la duda. Tendré que preguntarlo, ¿veis? O sea, todavía hay un montón de cosas que no sé, pero sí, creo que esto va a ser que yo solo roto un mes. ¿Vale? Después tenemos cirugía menor, una semana solo, ¿vale? De todo el año por la tarde en el Hospital Carlos III, ¿vale? El Hospital Carlos III, yo sí que es cierto que ya en la uni también fui algún día, no sé si a cardio y no sé qué otra cosa, también fui como al Carlos III, que es un hospital que está como bastante cerca de La Paz y como que es un hospital asociado y demás, entonces pues bueno, íbamos ahí. Después de medicina interna. ¿Vale? La rotación de medicina interna es como la que más peso tiene en el año de R1 porque son 6 meses, ¿vale? Entonces, La Paz pone aquí que hacemos 3 meses en el Hospital de La Paz y 3 meses en el Hospital de Canto Blanco o Carlos III, ¿vale? Entonces, ya os lo que os digo, que estos otra vez son hospitales asociados, entonces esto la verdad es que está bastante guay, ¿vale? Y luego, como aquí ponía Hospital Infanta Sofía 6 meses, yo creo que es eso, que aquí están como las cosas de ambos hospitales, ¿vale? Entonces, esas son todas mis rotaciones de R1. Voy a rotar un mes por urgencias pediátricas, 6 meses en medicina interna y luego 4 meses en el centro de salud, ¿vale? Y luego voy a hacer aproximadamente unas 5 guardias al mes. Esto también depende de la especialidad, depende del hospital y demás. Es verdad que familia, yo creo que más o menos todos los que pregunté solían tener 5 o bueno, algunos tenían 4 guardias, ¿vale? Pero de R1 las guardias que voy a hacer son 5 guardias al mes y bueno, esto como aproximadamente 2 guardias de urgencias, una de cirugía, una de pediatría y una de traumatología, ¿vale? Así que como veis en medicina de familia no solo hacemos guardias de urgencias, sino que también hacemos guardias de especialidades, ¿vale? Y esto es lo que tendríamos el primer año. Algunos me preguntabais que por qué hacemos, por ejemplo, guardias de trauma y bueno, sí que es verdad que yo creo que en el centro de salud se ve muchísima patología traumatológica y siempre tenéis que recordar que el médico de atención primaria es la primera persona que hace un diagnóstico al paciente, ¿vale? O sea, a ti te llega un paciente por la puerta y te cuenta lo que sea y tú le haces el primer diagnóstico, si puedes le pones tratamiento, eso ya pues en función de lo que tenga y luego ya decides si se deriva o no y exactamente a qué especialista se deriva, ¿vale? Entonces, ya sabéis que pues en la población general lo que hay es muchísima patología traumatológica y muchísima patología psiquiátrica, ¿vale? Que por ejemplo todo esto pasa primero por el centro de salud y luego ya es el médico de atención primaria el que decide si es necesaria la derivación o no. Entonces yo sí que veo muy guay que haya estas guardias de trauma porque es verdad que hay mucha patología de la que se ve en el día a día en el centro de salud que tiene que ver con trauma, ¿vale? Después, de R2. Ya empieza a ser como un poco más guay, ¿vale? Porque ya se van rotando por un montón de especialidades dentro del hospital, ¿vale? Entonces, aquí tengo puesto que hay un mes de rotación en ginecología que se rota por consultas externas del Hospital Infanta Sofía, ¿vale? O sea, esto también yo creo que es algo importante. En medicina y familia está muy bien que rotemos por las plantas del hospital y demás, pero yo creo que es verdad que es importante que rotemos por consultas externas, ¿vale? O sea, como, por ejemplo, yo si en mi futuro estoy sentada en mi consulta del centro de salud, me viene una mujer y yo la tengo que derivar a ginecología, pues saber un poco qué cosas le van a hacer después cuando alguien la atienda después como en las consultas externas del hospital, ¿vale? Entonces yo creo que es verdad que al médico de familia le interesa mucho rotar por las consultas externas porque al final los pacientes del día a día suyos van a acabar en esas consultas externas, ¿vale? Después hay neumología, que bueno, no es una de mis mejores especialidades, ya lo sabéis, y se rota 2 meses por ello, o sea, por mí ojalá que fuese al revés, gine 2 meses y neumo 1, pero bueno, es así. Neumología también es súper importante para el centro de salud, se ven un montón de patologías también respiratorias, entonces es verdad que también es algo muy importante y se rota 2 meses tanto por La Paz como por el Carlos III. ¿Vale? Después tenemos reumatología. Este tipo de especialidades que os estoy contando dependen de cada hospital, ¿vale? O sea, no todo el mundo que hace familia tiene exactamente las rotaciones. Por ejemplo, en La Paz hay 2 meses de reumatología, que por mí genial porque me encanta, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay otros hospitales que yo me acuerdo que pregunté en Madrid que no tenían reumatología y a cambio, pues que sea, a lo mejor unos tienen digestivos, otros reuma, otros neumo, ¿vale? O sea, otros urología, o sea, esto depende un montón de los hospitales, en cada hospital el plan del itinerario formativo es diferente, ¿vale? Pero bueno, aquí se rotan 2 meses que se rotan por las consultas externas también de los centros de salud de especialidades pertenecientes a La Paz, que esto lo mismo me parece que es un pro. Después, algo también muy guay es que hay 2 meses de geriatría. Esto lo mismo, no es así tampoco en todos los hospitales, ¿vale? Y los 2 meses de geriatría se hacen en La Paz y luego se hacen o en Canto Blanco o en la Cruz Roja, ¿vale? Canto Blanco es un hospital en el que suele haber mucha gente mayor, ¿vale? Se suelen derivar allí y bueno, la Cruz Roja pues igual. Entonces es un hospital, yo creo que vamos, son los 3 hospitales geniales para hacer la rotación de geriatría. Después rotamos también por rayos, ¿vale? En la sección de tórax pone aquí durante un mes y te puede tocar o en La Paz o en el Infanta Sofía,
¿vale? Que bueno, pues esto es verdad que al final el médico de familia, por ejemplo, una de las cosas que puede pedir son radiografías de tórax, ¿vale? Entonces es verdad que, pues yo que sé, es muy útil saber interpretarlas, porque si tú en tu consulta en el centro de salud vas a pedir una radiografía de tórax, lo suyo es que luego sepas interpretarla, porque las radiografías de tórax no son TACs, no son resonancias, y es verdad que normalmente, salvo que tú lo solicites, el radiólogo no las suele informar, entonces hay que saber interpretarlas, entonces también me parece una rotación buenísima. Después aquí volvemos a tener pediatría 2 meses en el centro de salud. Lo mismo, hay gente que dice, ¿por qué no se rotan en el hospital? Tal, pues, o sea, recordad que una de las salidas que os he dicho antes de medicina de familia es pediatría en el centro de salud, entonces es importante que cuando uno rote por el centro de salud. Después tenemos 1 mes en el centro de salud rural, ¿vale? Hay otra de las salidas que no había dicho antes de medicina de familia, que es la medicina rural. La medicina rural, pues ya os contaré un poco cuando me enteré mejor, pero bueno, yo creo que es básicamente pues la típica medicina de pueblo, que estás muy alejado del hospital, que no tienes tantos medios, la población a la que atiendes pues es más pequeña, tal, y estás como un poco ahí perdido en medio de la nada, ¿vale? Entonces es verdad que, por ejemplo, en Madrid siempre dicen que realmente rotación rural, pues no es como si te vas a una aldea de Galicia, ¿vale? O sea, en Madrid es verdad que La Paz, a mí me gustó mucho, que tiene los centros de salud de la sierra, que luego ya también os contaré, que es verdad que a lo mejor eso es un poco más rural, pero es verdad que no llega a ser rural nivel, pues ya os digo, una aldea perdida, no sé cuántos kilómetros, ¿vale? O sea, eso es verdad que en Madrid yo creo que no pasa, ¿vale? Y después de R2 se rota 1 mes en el centro de salud, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, realmente de R1 sí que rotamos 4 meses, pero de R2 en todo el año solo 1 mes por el centro de salud. El resto son todos rotaciones hospitalarias. Y aquí otra vez se vuelven a hacer 5 guardias, y que son 2 o 3 guardias que pone general, ¿vale? O sea que yo creo que estas son las de urgencias, se hace una guardia de pediatría y luego en función del mes se hace una guardia de cirugía plástica o una guardia de rural, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí también esto es algo que me impresionó, que se hagan guardias de cirugía plástica, pues yo no me lo esperaba y me parece la verdad muy guay, es una especialidad que realmente yo nunca cogería, pero bueno, yo creo que estas guardias son lo típico pues para aprender a dar puntos, por si acaso y demás, o sea, obviamente no voy a estar poniendo pechos a nadie, ¿sabes? Pero bueno, ya os contaré, pero la verdad es que me parece también muy guay aprender también de cirujanos plásticos, así que muy guay. Y luego ya pasamos de año, ¿vale? Todo esto ya os digo que mientras vaya avanzando por la residencia os lo iré contando todo mucho mejor, pero bueno, de R3 tenemos 1 mes en otorrino, ¿vale? Esto me parece muy guay, no todos los hospitales lo tienen, ¿vale? Esta es una de las cosas que también variaba, pero bueno, a mí lo de otorrino me parece un super plus, porque es verdad que, bueno, o sea, en el día a día del centro de salud también se ve mucha patología que tiene que ver con otorrino, entonces se rota 1 mes por otorrino, 1 mes por endocrino, que también está muy guay para todo el tema de diabetes, obesidad y demás, que se ve muchísimo, o sea, eso seguro que va a estar súper bien. Después cardiología 1 mes, ¿vale? Dermatología 2 meses, o sea, parece mentira, pero es verdad que yo cuando he estado rotando en el centro de salud también se ve mucha cosa dermatológica, de pues yo que sé, te viene alguien con un lunar, pues tienes que saber de, vale, esto es como para derivarlo, no, yo que sé, pues dermatitis, alergias, ¿vale? Todo este tipo de cosas, pues es verdad que también yo creo que es una rotación que viene muy guay. Después, psiquiatría, 2 meses por el centro de salud mental. ¿Vale? Ya os digo que a mí esta rotación yo la hice en sexto, me gustó muchísimo y ya os digo que creo que es una rotación bastante importante porque al final, bueno, es que hay muchísima prevalencia de trastornos psiquiátricos en la población y en las consultas de familia se ve muchísimo pues ansiedad, depresión, bueno, luego aparte pues lo que sea, trastornos bipolares, que es verdad que pues también son cosas que hay, pero es verdad que ansiedad y depresión hay muchísimo. O sea, de hecho yo en sexto hice mi presentación sobre toda la ansiedad y la depresión post-COVID porque es que había muchísimo y bueno, a mí que me gusta mucho la psiquiatría, me encanta también esta rotación. Después, por el centro de salud rotamos 2 meses, ¿vale? Que ya os digo que otra vez veis que en todo el año de R3 solo 2 meses. Después rotamos 1 mes por ESAT, ¿vale? Que son como cuidados paliativos, que ya os he dicho que esto es otra de las salidas que tiene, ¿vale? Entonces aquí rotamos 1 mes. Hay gente que rota más por paliativos en otros centros, pero bueno, también creo que es una cosa que está muy bien porque es verdad que como médico de familia al final siempre acompañas al paciente desde adolescente, ¿vale? Muchas veces hasta prácticamente el día que muera de viejecito, ¿vale? Entonces, bueno, de viejecito o bien puede ser, por ejemplo, que tengamos pacientes oncológicos, ¿vale? O sea, hay mucha gente que es verdad que los pacientes oncológicos se siguen en el hospital, pero muchos también tienen el control del tratamiento y demás por el médico de atención primaria, ¿vale? Entonces, pues quizá también es verdad que es importante conocer esta parte,
¿vale? Y después tenemos rotaciones optativas o externas, que son 2 meses, ¿vale? Que aquí se podrá elegir, no sé muy bien cómo, ya os lo explicaré. Y después también tenemos obligatorio una semana en oftalmología, ¿vale? Que yo creo que, bueno, también está guay porque es verdad que al final en una semana no te da tiempo a mucho, pero que es verdad que en el centro de salud también se ven cosas oftalmológicas, entonces yo creo que está muy guay también. Y en este año se hacen también 5 guardias, que son 2 o 3 de urgencias, y luego se hacen 3 guardias de otorrino durante 3 meses, 3 guardias de rural durante los otros 6 meses, ¿vale? Entonces, como veis, este año también es muy de pasar por especialidades y al final estar solo 2 meses en centro de salud. Y luego ya llega R4, que ya es el año en el que se acaba, y de R4 se está 11 meses, ¿vale? O sea, el año completo en el centro de salud, y luego hay un mes que es de una rotación optativa, externa o de eficiencias, pone, ¿vale? Y luego se hacen 5 guardias, que pone que se hacen guardias de ginecología, que ya os digo que también yo creo que es algo importante, se hacen 2 guardias de urgencia, 3 guardias de rural y guardias en el SUMA. ¿Vale? Entonces, bueno, deciros que esto sería un poco como todo el itinerario de la residencia de familia, que ya veis que es muy completa. A mí personalmente me gusta mucho porque los que me seguís de hace tiempo ya sabéis que yo soy una persona que no tenía nunca clara la especialidad, que siempre me gustaba especialidades de todo tipo. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho porque al final voy a estar rotando por un montón de especialidades que me gustan. Ya sabéis, pues gine me encantaba, pediatría me encanta, yo que sé, pues reuma ya sabéis que también me gusta mucho, endocrino, psiquiatría, que también estuve dudando hasta el último momento porque además este año con mi número daba para muchísimos hospitales de psiquiatría en Madrid y es una de las especialidades que más me estaba planteando, pero bueno, yo prefiero familia, entonces al final he cogido familia, pero es verdad que me gustaba mucho la parte de psiquiatría, entonces está muy guay rotar, hijo, es que al final rotas por todo, ¿vale? O sea, pasas por cardio, pasas por neumo, pasas por cirugía plástica, o sea, que es que yo creo que es, vamos, la residencia más divertida de todas, así que nada, ya os iré contando porque seguro que también va a ser dura, así que, no sé, ya os iré contando cuando empiece, quedan 12 días para empezar, os grabaré también el primer día, primeras sensaciones y eso, cualquier vídeo que se os ocurra que queráis ver, dejádmelo por aquí abajo en comentarios y ya os cuento.